Estamos para charlar con él un rato en contacto con el doctor Hugo Pizzi. Él es infectólogo, nos ayudó un montón y nos ayuda cada vez que pasa alguna de estas cuestiones, nos ayuda a discernir y a poder entender. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar allí. ¿Qué tal, Marcelo? Un placer. ¿Qué cuenta usted? Acá andamos, doctor, molestándolo y para traer al día de hoy un poco lo que fueron aquellos momentos vividos en todo el mundo. Y usted nos ha dado una mano en todas las formas posibles para entender qué nos estaba pasando. A 5 años de la declaración de la pandemia del COVID-19, hoy, ¿en qué estado estamos o qué semblanza nos puede usted ofrecer, doctor? Bueno, mire, murieron 131.500 personas. Estamos convencidos que con algunas medidas se hubieran salvado 40.000. Esto va a traer todo este comentario, evidentemente va a molestar a varios. Hubo errores de la Organización Mundial de la Salud notorios, hubo errores del Poder Central argentino notorios, y hay interrogantes que todavía hoy no lo hemos podido dilucidar. En este momento, conmemorando los 5 años de la pandemia, hace 3 o 4 meses atrás, estudios multicéntricos, pero de centros de una capacidad técnico-científica inmejorable, hicieron una recopilación de datos y una inferencia estadística, y dicen que los muertos en el mundo son 20 millones, no 8, no. Y los 20 millones son por cuestiones conexas al COVID. Y que hemos perdido de expectativa de vida a los seres humanos al tratarse de lo más grave que ha sucedido en la historia sanitaria mundial. Hemos perdido 18 meses de expectativa de vida. Entonces, cuando uno analiza esto y lee estas cosas, evidentemente no hay ninguna duda que era el virus desconocido con una capacidad destructiva inimaginable. Yo siempre cuento en mis clases y a la gente para que vean que todos hemos tenido algo. Yo he perdido la mitad de la gente formada por mí. Si usted viaja a Córdoba un día y ve, por ejemplo, la placa que inauguró la Facultad de Medicina, lleva 10 minutos leer eso. La cantidad de fallecidos. Era la época que no sabíamos ni cómo enfrentarlo, no teníamos armas y demás. ¿Dónde fueron los grandes errores? Bueno, los grandes errores de la Organización Mundial de la Salud fue, por ejemplo, cuando salió el secretario general y dijo a todo el mundo delante de la prensa mundial: dejen de usar el barbijo porque el barbijo no protege. Es otro tipo de enfermedad. La Universidad de Córdoba, rajatabla, siguió como una voz solitaria en el desierto diciendo: por favor, no abandonen porque es una aerolización y entra por nariz y boca. El secretario general de la OMS a los 7 días dijo: sí, hay que usar el barbijo no va a defender. Pero ya habíamos pasado 7 días. Sí, pero fíjese otro detalle. Tuvo preeminencia la OMS sobre 2 vacunas que no fueron las mejores. Entonces, cuando una organización de estas características comete esa retahíla de errores en un momento álgido, peligroso, y uno está expectante para ver qué es lo que aconseja, evidentemente está pensando de que es una entidad que se politizó, es una entidad que se burocratizó. Perdón, doctor, ¿nos recuerda cuáles fueron las 2 vacunas que recomendó la OMS? Claro, la china y la inglesa. Ok. Y después le puedo decir algunas cosas de esas vacunas, porque eran las más caras y la china subían los anticuerpos y bajaban rápidamente. Y la única que tuvo demandas por bufete internacionales fue la inglesa, que ya la sacaron totalmente del comercio. Uh-huh. Pero entonces, si la entidad madre de lo que puede ser el organismo ecuménico de las ciencias médicas tiene tantos errores, evidentemente usted piensa, esto se politizó, se burocratizó. Y yo debo ser honesto, yo la conocí en la década de los 80 con los franceses, porque yo estaba en Francia trabajando, y realmente era una entidad fantástica. Nosotros íbamos a Ginebra, donde está la sede central, y lógicamente
ha cambiado notoriamente. Si yo vengo al poder de Argentina en su momento, todos los días no dejo de asombrar. Hace pocos días, ustedes cronicaron, salió ante la prensa nacional el ex ministro de Economía del gobierno del presidente Fernández, y dijo, nosotros podríamos haber levantado la cuarentena antes, pero no lo hicimos porque nos convenía políticamente. Sí, porque medía más el presidente. Sí, sí. Pero eso es un espanto. Totalmente. O sea, es un espanto para los que hemos estado luchando, tratando de salvar vidas. Mientras tanto había países, todos los países escandinavos ya estaban en clase y demás. Dentro del mismo país había jurisdicciones que pedían por favor que le permitieran empezar las clases y demás, abrir un poco. Y acá se priorizaron vacunas que no fueron tampoco las mejores. Si bien es cierto que nos han salvado, no fueron las mejores. Conclusiones, o sea, para darle... Mire usted este detalle. La vacuna que gana el premio Nobel, o sea, la húngara Katalin Karikó, que vivió en la pobreza en piso de tierra a las afueras de Budapest sin luz hasta los 17 años, es la que describe después de egresar un sistema para cáncer que era con el RNA mensajero. Entonces, ante una eventualidad de esas, la desesperación mundial, la cantidad de muertes, se toma ese esquema de Katalin Karikó para hacer la vacuna, que fue la más exitosa, y ella ganó el premio Nobel. Pero aparte del premio Nobel, ganó 122 premios de todas las entidades científicas del mundo. Porque inclusive hasta se sabe que han nacido a partir de esa vacuna 3 líneas de investigación, una contra el cáncer, muy exitosa contra el cáncer de cuello de útero y el de pulmón, una para una vacuna universal y otra para todas las enfermedades raras como la que padecía Bullrich, el ex ministro de Educación de la Nación. Sí, sí. Entonces, evidentemente hay cosas que uno no llega a comprender, y más aún si se quedaron con las más caras, que no eran las mejores, pero eran las más caras. Y la otra cosa, y ya con esto lo dejo para que usted guíe, en ciencia, cuando usted pone voluntarios para hacer una prueba, nosotros pusimos 2.000 voluntarios en el Hospital Militar Central Luis María Campos de Buenos Aires para probar la vacuna Pfizer. Cuando uno da voluntarios, está primero en la línea de largada para tomar la vacuna, ser los primeros en usar. Nosotros dimos 2.000 voluntarios para la vacuna Pfizer. Y cuando llegó el momento, tiempo y forma que hubimos, ahí donde nosotros decimos, hay algunos que dicen, Pisi, yo creo con el cálculo y lo predictivo que hubieran sido 30.000. Bueno, nosotros creemos los cálculos que hicimos con la Universidad de Tübingen en Alemania, que trabajamos y demás, que son 40.000 que podríamos haber salvado. Entonces, pero la cifra es contundente. ¿Qué dijeron? No podemos tomar esta vacuna porque esta vacuna, si bien que el precio está más o menos accesible, pero nos están pidiendo las cataratas, nos están pidiendo los glaciares, nos están pidiendo territorio. Ahora, yo nunca encontré una explicación, porque nunca nadie me explicó, por lo menos ahora me explicó el ministro de Economía por qué la pandemia, la cuarentena prolongada. Pero yo todavía estoy esperando que alguien me explique. La cuestión que Katalin Karikó ganó el premio Nobel de Medicina y las únicas vacunas que están en el mundo hoy son las ideadas por Katalin Karikó, que serían Moderna y Pfizer. Permítame que voy a corregirle una sola cosa y después le voy a explicar por qué. No fueron 2.000 voluntarios, fueron 5.000, de los cuales 2.500 recibimos la vacuna y 2.500 placebo. Está hablando con uno de los primeros vacunados de la Argentina. Me vacunaron el 8 de agosto del 2020. Yo fui uno de los voluntarios en el hospital militar. Yo estaba en Buenos Aires viviendo, escapándome de mi familia, y dije, ¿por qué no? Y yo fui uno de los primeros vacunados.
Lo felicito. Tengo que tuvo la iniciativa. Fotos de estar ahí en la cola, los protocolos, me acuerdo, los protocolos eran impresionantes. De hecho, un día me agarran sacando fotos y un poquito más no me sacan el teléfono, pero bueno, ya habíamos ido a varias sesiones. Me acuerdo que mandaban los remises, me mandaban un remis a mi casa, me llevaban, me traían y nos hicieron una serie de estudios. Y bueno, iban descartando gente que tenían enfermedades preexistentes y porque no tomaban a cualquiera. Yo fui y me vacunaron el 8 de agosto del 2020. La segunda una noticia porque amplía absolutamente. Fuimos 5.000, de los cuales 2.500 recibimos vacunas reales. Claro, los placebos yo no los tenía en cuenta. Y los 2.500 se recibieron placebo. ¿Cuándo me entero yo que había recibido la vacuna? Recién en enero, después de la segunda dosis, cuando ya se hablaba de una tercera dosis. Ya me habían aplicado la segunda y en enero recibo un llamado y me dicen, usted fue vacunado con la vacuna real. Fui, me coloqué la tercera dosis y bueno, y ahí se fue todo. Teníamos un dispositivo, nos dieron un dispositivo como un teléfono celular, que todavía lo tengo porque no me lo pidieron, y nos iban mandando mensajes y nos iban haciendo preguntas. De hecho, en un momento tuve una especie así de picazón y de qué sé yo, me aislaron, me mandaron un médico, me hicieron el hisopado y toda la cuestión, no estaba infectado, pero me lo mandaron a mi casa, me acuerdo. Así que usted está hablando con uno de los 2.500 conejitos de India que estuvimos allí en el hospital. Cuánto me alegro por la noticia para ampliar y fundamentalmente por la actitud suya, porque el tipo de actitud que tiene usted y las personas coherentes que lo hacen son realmente no únicamente para bienestar individual, sino también pensando un poco en la colectiva, ¿no? Siempre, que por lo menos ese fue mi espíritu. Yo fui voluntario de Malvinas, me inscribí como soldado voluntario para Malvinas. Yo soy clase 63 y había pedido prórroga universitaria en ese momento. Y veía que chicos de mi clase estaban muriendo. Yo vivía en Santo Tomé, aquí pegado a Santa Fe, me crucé el puente caminando porque en mi casa no me querían dar plata para venirme a anotar de voluntario, vine y me anoté de voluntario. Y después, sin que mi familia supiera, me anoté de voluntario para la vacuna. O sea que soy medio de esos. Siempre pienso en el otro. Tengo que hacer yo la entrevista. No, pero esto no me gusta. Cada vez que lo cuento me da vergüenza. No, porque, al contrario, con muchísimo orgullo, dígalo. A mí me da mucha alegría lo que estoy escuchando, muchísima alegría. Y esa era solamente la modificación que le quería decir, que fuimos 5.000 y 2.500. Después hubo más gente, hubo una segunda convocatoria y hubo más gente también que se anotó de voluntaria, pero ese ya servían para otras enfermedades. Y lo llevo a la situación actual con el sarampión, porque una la segunda ola de voluntarios ya no fue para el COVID, sino también eran para vacunas contra el sarampión, contra la rubiola, para otras vacunas que pedía Pfizer voluntarios. Y hubo también una segunda inscripción. De hecho, nos preguntaban a nosotros si autorizábamos que se usaran nuestras muestras de sangre para otras vacunas, y por supuesto yo puse que sí, pero hubo una segunda toma y una segunda convocatoria. En este momento, doctor, lo saco del COVID. ¿Cómo estamos con el tema del sarampión? Que vemos que hay algún rebrotecito, una enfermedad tan antigua, ¿no? Sí, fíjese que la Oficina Sanitaria Panamericana dio la alerta ya hace 2 o 3 meses y está en América, está en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina. Estados Unidos tiene 5 estados con casos, pero el de Texas tiene 164 casos con un óbito. Y Argentina en este momento tiene 13 casos. Los casos de Argentina son muy curiosos. El primero es una niña que tiene nacionalidad ruso-argentina, que viene de viaje, contamina a su hermana contamina a su padre va al trabajo, contamina... Porque es la que se estudia como la más transmisible de todas las infecciosas, ¿no? A tal punto que siempre se pone el ejemplo en medicina que un solo niño contamina al aula y a la maestra en una sola jornada. Bueno, le sigo, el padre contamina a los compañeros de trabajo y después hay contaminación en el pH.
Esos serían los que tienen punto de contacto, que uno sabe dónde vino, cómo llegó y a dónde fue. En cambio, saliendo de Palermo, en el cono urbano, hacia en Florencio Varela, en Florencio Varela hay 4 casos, no sé si sumó otro más, que es la comunitaria, la contaminación comunitaria, donde uno no sabe dónde está el virus, pero todo en general, si usted lo analiza, es todo por falta de vacunación. De vacunación. Sí. Y ayer veíamos en los diarios, por lo menos en los diarios de la provincia, el repunte de dengue, por lo menos en lo que es la zona de Rosario y Gran Rosario. Y hablábamos con nuestro corresponsal allí en Casilda anoche, y nos decía que no son 20, que por ahí son hasta 60. Ya eso, y nos fuimos a un punto en común, fue más por descuido de la gente que no trabaja en el descacharrado, que no deja entrar a la gente a hacer desinfecciones o a hacer fumigaciones a las casas. El dengue en Argentina, y vemos también poca provisión de vacunas. ¿Usted cómo lo ve al dengue aquí en nuestro país? Bueno, el dengue sentó sus reales por no tratar adecuadamente. El calentamiento global lo sacó de la zona noroeste y la zona noreste y lo hizo expandir hasta el paralelo 42 que cruza Río Negro y Chubut, o sea que prácticamente tiñó todo el continente. Y ahora van a empezar a duplicarse los casos. Creo que estos últimos días de marzo y abril entero nos van a dar algún disgusto. Sí, muchos se lo atribuían a las grandes lluvias y bueno, a todo este descuido en los hogares de no dar vuelta a los tachos, de generar caldo de cultivo propicio para el mosquito. Mire, le voy a contar dónde estuvo el secreto del comienzo ahora el año pasado. El año pasado se adelantaron la aparición de casos 13 semanas, que es muchísimo, nunca se había dado eso. Entonces nosotros dijimos, si se adelantó 13 semanas, esto va a ser peor que el 24. Y resulta ser que después empezó a haber frío a la mañana, calentito al mediodía, frío a la noche. Y los huevos no eclosionaron. Los huevos que ya estaban con virus contaminados de la epidemia del 24 no eclosionaban porque no había 15 días, por ejemplo, de calor. Entonces, los huevos están eclosionando ahora, porque la humedad, el calor. Entonces ahora van a aparecer los casos. Y hay un hecho de que nadie habla, pero fue muy notorio, que es el tema, diríamos, toda la inmigración turística que tuvo Brasil, porque fíjese que a Brasil fue casi 1.300.000 personas, y Brasil, los datos de la OPS son, la contaminación tiene 10.300.000 habitantes con dengue, tiene 6.800 muertes. Entonces, cuando usted mueve todo ese caudal, ese movimiento demográfico, entonces hasta el auto va a volver con mosquitos contaminados, o el auto va a volver con alguno de los miembros que ya adquirió la enfermedad. Claro. Y esos mosquitos a su vez se van contaminados. O sea que yo creo que acá va a haber la aparición. Yo estoy muy en contacto con toda la zona esa, a los cuales he ido a dar conferencias y demás, Suardi y todas las poblaciones aledañas, y hay muchos colegas míos, exalumnos, entonces he estado dando conferencias ahí largas y tendidas, y estaban todos muy preocupados, pero en general hay 2 fotografías en el país, esto es válido para todo el país. La fotografía número 1 es la indolencia y la indiferencia que se llama adecuadamente a una persona para darle una vacuna gratuita de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, y la persona va a lo mejor un 12%, un 15% y demás, o sea, indolencia e indiferencia. Vacuna gratis, Sí. Y está el otro grupo criterioso, que es sobrio ante todas estas eventualidades, y que dice, yo para decir, venga, quiero tener vacunas, por si me toma de nuevo, yo no padecí dengue, pero quiero vacunarme. Y va a la farmacia y recién esta semana empezaron a llegar. Todo este tiempo no había, ni en las obras sociales, porque la producción no era suficiente, ni en la farmacia. Ahora ya empezó a llegar. Entonces, esa era la otra foto, la foto de la gente criteriosa que buscaba
y no encontraba. Pero también le voy a contar algo que sucedió en la ciudad de Córdoba. Doctor, disculpe, me quedan 2 minutos. Bueno, es simplísimo, le cuento rápidamente. Perfecto. De 3 barrios sacaron 150 toneladas de cacharros de los patios. Wow. De las toneladas esas había algunas en los techos. ¿Usted cree que uno puede trabajar bien con la actitud de la gente? No. Es de Siria también. Doctor, en 30 segundos, su opinión sobre la salida de la OMS de parte de la Argentina. Mire, yo creo que se politizó, creo que se burocratizó, tiene infinidad de empleados, ha tenido muchísimos errores. Me da muchísima pena salir, ya le conté lo de los franceses, yo trabajé mucho con ellos, íbamos a Ginebra con el tema toxoplasmosis, que era el trabajo nuestro, que por eso la bajamos prácticamente en todo el mundo, la enfermedad. Pero volveremos, el día que saque sus propios anticuerpos la OMS, volveremos, pero tenemos la OPS, que es más antigua que la OMS, que es la Oficina Sanitaria Panamericana, que depende de OEA, que siempre trabajó con nosotros y tiene delegaciones en Buenos Aires. Genial. Y yo he trabajado con ellos en la provincia de Entre Ríos, porque siempre se hacen convenios importantes, o sea que no hay que preocuparse, el hombre común ni se va a dar cuenta. Perfecto, doctor. Eres el doctor Hugo Pizzi, nuestro consultor infectólogo de cabecera. Muchísimas gracias, doctor, por la nota. No, gracias a usted porque me ha dado datos interesantísimos y me permite conocer un perfil suyo que yo realmente admiro. Hasta pronto, amigo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, así pasaba el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, nuestro infectólogo de cabecera, una persona que colabora con todos los medios, un excelente profesional y clarísimo en sus conceptos.